convocadas para el 11 de abril de 2021. La celebración de estas elecciones constituye un paso esencial para asegurar una nueva etapa en la vida democrática institucional del Perú. Al respecto, la Organización de los Estados Americanos ha asegurado la presencia de una misión de observación electoral. En este nuevo caso, la SGOEA reitera que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución conforme a las acciones y planteos que realizan los actores políticos al mismo. Es responsabilidad política de la Secretaría General de la OEA velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa como la base del Estado de Derecho y los regímenes constitucionales. Excelente, Richard, por acompañarme en clase a analizar el comunicado de prensa de la OEA. Es muy importante este pronunciamiento porque desde el ámbito metodológico, cuando estudiamos un fenómeno de la realidad social, existen dos posibilidades: que seas un observador participante, como por ejemplo sería el profesor cuando comenta sobre la crisis política, o un observador no participante, o sea, no estás involucrado dentro de la realidad que estás contando, sus características, causas y efectos. Y probablemente esta postura de OEA sea la más imparcial, neutral, porque es un observador no participante de la controversia objeto de análisis. Y lo que nos está mostrando es que desde el ámbito internacional no está claro la constitucionalidad de la vacancia del presidente y la asunción a la presidencia del presidente del Congreso de la República. Y nos dice más, nos dice el Tribunal Constitucional debe zanjar qué tipo de estatus jurídico constitucional tiene el actual, digamos, autoproclamado presidente del Perú. Y vean que llama poderosamente la atención que ningún país del mundo ha saludado al reciente presidente de la República, el señor Merino. Entonces, desde afuera hay una percepción a que la forma como se están dando las decisiones en el Congreso de la República y en el contexto de la gobernabilidad del país no son los cauces aparentemente naturales, regulares, funcionales. Y eso es independientemente de lo que piense usted, el profesor, o los que están marchando en las calles. Y es interesante porque hoy día, al mediodía, escuchaba al premier, al señor Antero Flores Arauz, y él decía que va a denunciar a aquellos que están promoviendo marchas de protesta. Y veía a mi mente mis lamentos porque no se haya ratificado Escazú, porque claramente podría transformarse esas denuncias en una criminalización de la protesta social. Y ahora ves este comunicado de la OEA y entonces esta preocupación de su docente es fundada porque no solamente es mi percepción, sino también la OEA está viendo acá que hacen falta garantías institucionales, constitucionales, para poder de alguna forma comprender que este proceso es regular, ¿no? Y la única manera, dice el tribunal, la OEA, es que el Tribunal Constitucional zanje el tema definitivamente y diga si una vacancia express como se ha dado es regular. Y ahora ha salido el comunicado de que la otra semana el Tribunal Constitucional va a tener una audiencia sobre la competencial. Si no me equivoco, es el miércoles.
18 de noviembre. Corríjame uno de ustedes si es que me he equivocado en la fecha, pero la otra semana. Y esto no ha sido porque se ha pedido en las calles o lo ha pedido el presidente actual del Congreso o el vigente premier o el presidente de la República, sino lo ha pedido la OEA. Entonces, hay que desde la academia tener un pronunciamiento claro. Mis respetos a la Universidad Católica del Perú, que los profesores de Derecho Constitucional se han juntado a dar un pronunciamiento. Me parece llamativo que nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Decana de América, no haga lo propio a través de la Facultad de Derecho. Y si bien es cierto, el pronunciamiento de la Facultad de Derecho incide sobre las preocupaciones que existen sobre la autoridad en el tema de educación universitaria SUNEDU, que puede verse vulnerada a partir de la creación de universidades por ley, rompiendo el esquema meritocrático que estaban pasando las universidades a la fecha, no ha sido contundente con relación a lo otro. Entonces creo que hay que, a través de los talleres de Derecho Constitucional, los talleres de Derecho Internacional Público, que aquí hay varios miembros que conozco y que no voy a mencionar sus nombres, pronunciarse y hacerlo público y circularlo por redes sociales, porque justamente para eso estudiamos Derecho Constitucional, para eso formamos parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, porque el abogado es defensor de la democracia y los derechos humanos, en primera instancia. Luego ya especialistas, si quieres, en derecho corporativo, en la especialidad que nos toca, ¿no es cierto? Incluso el profesor. Pero primero tenemos un compromiso con la defensa de la democracia. Y hay que ser claros, aquí me parece que la OEA nos da un elemento objetivo y evidente que estamos en presencia de una crisis política provocada por una vacancia bastante cuestionable, por decirlo menos, y a criterio del profesor, aunque esta no es una cátedra de constitucional, sí resultaría inconstitucional por una serie de falencias en cuanto a debido proceso y en cuanto a la causal misma de incapacidad moral permanente que no calzaría con un acto del presidente realizado cuando no era presidente, que era gobernador regional de Moquegua. Y lo recomendable, como lo dice la opinión pública en las encuestas, era que esperemos el término de su periodo. Hoy día tenemos una crisis económica, una crisis de derechos humanos, una crisis política, y no sabemos con certeza qué va a ocurrir en el próximo mes o si van a haber elecciones el 11 de abril del 2021. Entonces, hay que expresar nuestras preocupaciones por algunos de sus compañeros que ayer fueron detenidos, por la menor de 14 años que está detenida y por los próximos detenidos que podrían haber en días subsiguientes, porque si la academia no se pronuncia de una manera de análisis constitucional o con la libertad de opinión que ofrece el derecho a la libertad de cátedra, que en este caso su profesor está ejerciendo, ¿cuánto lo vamos a hacer? Tenemos que enseñar haciendo, dice el manual del pedagogo. Bueno, qué mejor haciéndolo en una crisis política, ¿no? Entonces, gracias Richard por leer este documento. Este es algo que ha salido recientemente, y aquí para los que probablemente no ven televisión, al igual que yo no veo televisión, escucho radio, básicamente me entero por las cosas escritas, y les comparto este gráfico que me parece bien importante, ¿no? Hace 2 días, el lunes, en un contexto que nadie esperaba una vacancia porque no habían elementos el fin de semana como para poder vislumbrar que nos quedaríamos sin presidente en la noche del lunes, se votó sobre la causal de vacancia por incapacidad moral permanente del presidente de la República. Y aquí quiero que ustedes recuerden, porque algunos van a salir a las marchas, otros no, y está muy bien, cada uno decide lo que hace, que Acción Popular votó a favor con 18 congresistas, ¿no? APP, 20 congresistas. Frente Amplio, una izquierda inexistente, 6, ¿no?
Fuerza Popular 15, FREPAD 14, Podemos 10, Somos Perú 7, UPP 12. Y quiero que recuerden quiénes nos han sumido en la crisis actual, porque lo que estamos viviendo va a repercutir en las generaciones que vienen y va de todas maneras a desacelerar la economía y la efectivización de derechos fundamentales. ¿Sí? Así que quiero que piensen bien sus votos en las próximas elecciones. Por favor, elijan bien, porque de ustedes depende cómo vamos a salir no solo de la pandemia, sino del proceso de fragmentación político que se va a generar y de que se elija bien a nuestros próximos gobernantes. De todas maneras, todo esto afecta a la gestión ambiental, de todas maneras esto afecta a los derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales y el propio Estado de Derecho constitucional. No podemos dejar de pronunciarnos de esto. Sería absolutamente irresponsable que un docente no arranque su clase en plena crisis política hablando de un tema de actualidad. ¿Sí? Yo recuerdo que mis docentes en mi época me hablaban de los divorcios, de su vida familiar, y yo siempre decía, ¿por qué no me hablan del contexto? Bueno, voy a hacer lo que yo pensé que hubiera sido lo mejor que podía ser el docente cuando en los 90 vivimos la década de Fujimori. Entonces voy a practicarlo con usted, voy a hacer lo que me hubiera gustado. De repente a usted no le gusta, de repente se sale del MIT, es su derecho. Yo no le puedo obligar a escuchar la opinión del profesor, pero sí a los que quieran escucharla, por lo menos estos minutos iniciales, porque luego entramos a clase, un par de diapositivas del tema, y luego entramos y lo enlazamos a la clase, porque todo está vinculado. La realidad social es compleja. No es que vivíamos en segmentos estancos y no se vincula. Todos los derechos que esté estudiando, todos se vinculan, todos. Ninguno está desvinculado de esta crisis política. A todos nos va a salpicar. Así que no podemos escapar de este análisis. Aquí les estoy mostrando un gráfico de cómo el Congreso del Perú destituyó al presidente, pero para Dumiens creo que es interesante cómo lo describe en este gráfico la BBC, ¿no? El gráfico es de fuente de BBC, ¿no? Cómo nos ven afuera, ¿no? Vamos a ver cómo nos ven afuera, ¿no? A solo 5 meses de las próximas elecciones generales, el Congreso de Perú acaba de declarar la vacancia de la presidencia y destituyó al presidente Martín Vizcarra, y miren cómo pone, comillas abre, por incapacidad moral permanente. Quiere decir que, en buena cuenta, considera que esa causal no es la adecuada o en todo caso está cuestionándolo. La propuesta fue presentada en el Congreso el 20 de octubre de este año. Luego de los medios de comunicación denunciaron que Vizcarra recibió algunos pagos ilícitos cuando fue gobernador, pero él ha negado las acusaciones. Por ahora, el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, asumirá la presidencia, ¿no? Aunque la mayoría de los peruanos apoyan la investigación en contra de Vizcarra, y no están de acuerdo con que sea destituido por el Congreso. Y eso es evidente. Creo que nadie aquí en su sano juicio es vizcarrista ni quiere que el presidente salga libre de polvo y paja, sino todo lo contrario, que sea acusado fiscalmente y que responda ante la justicia, pero no en plena, a punto de empezar el segundo rebrote de pandemia y en este contexto tan crítico que se encuentra el Perú, uno de los países más afectados por el COVID-19. Entonces, eso no es inteligente. Eso es una decisión egoísta, individualista y que va a afectar el futuro de las generaciones que vienen, especialmente el de ustedes. Algo que se pueda pasar por alto, ¿no? Penúltima diapositiva sobre el tema. Mañana, de acuerdo a los medios de comunicación, va a haber una marcha. Y desde la Facultad de Derecho tenemos que dar orientaciones a los estudiantes que decidan ir y a los que deciden quedarse en casa también apoyarlos. Cada uno puede, desde donde le toque, hacer algo, ¿no? Desde un post que escriba en el Facebook, al Twitter, en Instagram, escriba un artículo, comete una opinión en WhatsApp, y podría estar de acuerdo con lo que ha ocurrido con el Congreso. Sí, también estamos en una democracia. Aquí no estamos para censurar una opinión, sino simplemente compartir una orientación para que ninguno de ustedes la pase mal, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomendaría, como parte de los abogados que somos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también, que ahora me toca darles esta orientación y que ustedes también la difundan, es que recuerden, no, yo soy abogado, lo sé, igual, creo que no hace daño recordarlo, aunque usted ya es experto penalista, pero lo digo por si acaso, nunca está de más.
lo primero que recomendemos a nuestros familiares que salen, o a sus compañeros, amigos, o a ustedes con sus colegas, es que no firmes hojas en blanco donde quede un espacio para añadir un texto posterior. Les parece obvio, pero con los nervios, cuando te detienen, cuando estás en una convulsión social, no te das cuenta. Pero tu compañero sí se da cuenta y él te tiene que decir, no firmes. A veces da miedo cuando estás allí en una marcha y estás en ese proceso de alguna forma vertiginoso, algunas cosas de estas que tú tienes como que no deberían pasar, pasan. Por eso es bueno que tu compañero o compañera te cuide. Y nunca ir solo, siempre ir en grupo. Lee bien el acta de detención. Alguna vez a nosotros nos va a tocar que nos detengan, ¿no? Y está bien protestar, y si nos detienen, bueno, llenar las formas legales, ¿no? Lee bien el acta de detención que te están haciendo suscribir, léela bien. Si quieres, no estás de acuerdo, no firmes, no estás obligado a firmar, no te pueden obligar. Y no la firmes si no estás de acuerdo con el contenido. Nadie te puede obligar a firmar algo que no quieres. No declares sin abogado, aunque se encuentre un fiscal presente. Puedes guardar silencio, no declaras. Si eres mujer, ojo, mis estudiantes, tienes el derecho a ser custodiada y revisada por una policía femenina. Cuidado con las actas de incautación, donde se señalan las cosas que llevabas cuando te detuvieron. Si no estás de acuerdo, no las firmes, ¿no? Si pasas un examen médico legal, exige que se consignen todas las lesiones que se te hayan causado. Bien, estas son unas recomendaciones, usted puede tomarlas o no. Y ahora entramos a lo que ya es el tema de hoy día. Y discúlpenme si me he tomado la libertad de dar mi opinión desde la cátedra sobre un tema de coyuntura que no puedo pasar por alto. Sería absolutamente inconsecuente hablar de Chile, hablar de Bolivia, hablar de México y no hablar de Perú. No tiene ningún sentido. Y lo primero que hay que decir es que quien está asumiendo el primerato se vincula muchísimo en la construcción de derechos indígenas. Esto lo íbamos a hablar y felizmente algunas cosas ya la tenía armada, no es algo que coincidió con el momento actual. Y lo primero que hay que decir es que cuando estábamos en el proceso de suscripción del TLC con Estados Unidos, las organizaciones indígenas querían que se consulte este instrumento porque les afectaba, ¿no? Y las comunidades campesinas también. ¿Por qué? Porque iban a entrar productos que le hacían competencia a sus productos tradicionales, cultivos tradicionales, ¿no? Y en ese contexto se debatía si se debía consultar o no debía consultar. Recuerden que eso estaba produciéndose entre el 2006 al 2008, donde no había ley de consulta previa ni reglamento, aunque sí había convenio 169 de la OIT y artículo 6 de ese convenio vigente para exigir la consulta previa. En ese contexto, le preguntan a Antero lo siguiente. Ojo, este artículo es de un amigo, Marco Áviles, un extraordinario intelectual que se dedica a investigar casos de discriminación racial. El 1 de junio del 2006, el periodista Ramiro Escobar. Bueno, ¿quién me quiere acompañar en la lectura de este texto? Por favor, alguien voluntario. Solo de la primera hoja, no toda. No, ponen voluntarios. Entonces... Sí, yo voy a ver, profesor. Grande, Richard. Usted siempre me hace sentir acompañado. Diga, vaya adelante. El 1 de junio de 2006, el periodista Ramiro Escobar de la Cruz se preparaba para entrevistar al entonces congresista peruano Antero Flores Arauz cuando se produjo este diálogo. ¿Y usted cree, congresista, que debe aprobarse ese referéndum? No, ¿para qué? ¿Vas a ir a preguntar a las llamas y vicuñas sobre el TLC? ¿Cómo dijo, congresista? ¿A qué se refiere con llamas y vicuñas? ¿A quién? A la gente, pues. Oiga, eso es insultante, me está ofendiendo a mí y a numerosos compatriotas. Eso es ofensivo. Es mi opinión, pues, y por último no le estoy diciendo públicamente. Miren, entonces, esta forma de expresarse está documentada también en un libro de un investigador muy reputado de psicología social que se llama Bruce, cuyo título es Nos habíamos choleado tanto. Que les recomiendo, es
muy pequeño, pero muy importante para entender cómo aún en el pleno siglo XXI hay un desprecio a lo indígena y a lo andino y a lo amazónico. Por eso justamente reclamamos que haya una consulta previa con garantías. Comparar a las personas indígenas, dice, con camélidos es un recurso acuñado. Esto lo dice Marco Áviles en el siglo XIX, como explica la historiadora Cecilia Méndez en su ensayo De Indio a Serrano, Nociones de raza y geografía en el Perú del siglo XVIII al siglo XXI. El poeta Felipe Pardo y Aliaga, a quien leemos en la escuela sin mayor contexto, llamaba guanaco al presidente boliviano Andrés Santa Cruz, por ejemplo. La onda expansiva de este insulto ha llegado hasta el presente siglo. A inicios del 2001, el ciudadano César Flores, padre de la candidata presidencial por el PPC, Lourdes Flores, llamó a Euquénido de Harvard adversario político de su hija, Alejandro Toledo. Y lo hizo en Televisión Nacional. 5 años después, Flores Arauz, formado en el mismo partido que Flores Nano, amplificó la escala de aquel insulto con esta lógica. Por lo indígena, llama a Vicuña para que consultarle sobre medidas que les van a afectar. Y yo no continúo porque no hay que deprimirnos en esta noche que está todavía iniciando. Lo que quiero dar muestras es que nuestra clase política ha sido constantemente una exclusora de los pueblos indígenas. Y lo repito como la clase pasada. El presidente de la República saliente, el Bacao, Vizcarra, ¿cuántas veces habló de los pueblos indígenas? El nuevo presidente, ¿cuántas veces ha dicho que los pueblos indígenas van a formar parte de su gobierno y vamos a tener, por ejemplo, un viceministro de interculturalidad indígena? No. Se gobierna el Perú desde un imaginario donde no hay indígenas, donde hay mestizos, donde hay peruanos formados desde Occidente y donde pareciera que nadie viene de Quito, Puno, Cusco, zonas de provincia donde lo originario, lo indígena todavía existe, ¿no? Entonces, me llama poderosamente la atención que este proceso a nivel universitario no se discuta, no se debata, no haya un taller en nuestra Facultad de Derecho solo del tema de pueblos indígenas, o haya varios, ¿no? Como he visto que hay en laboral, como he visto que hay en minería, hay un montón de talleres de estos temas, pero sobre temas gravitantes de derechos humanos indígenas, no he visto, ¿no? De repente me equivoco y alguien de ustedes me dice, no, profesor, yo formo parte de uno de los tantos talleres de indígena, qué bien, lo felicito, no lo he escuchado y qué bueno que haya actividad, por lo menos no lo he escuchado. Este ministro también estaba involucrado en el tema del baguazo, que justamente el baguazo es lo que apalanca el nacimiento de la ley de consulta y eventualmente el reglamento de la ley de consulta y la consulta de la ley forestal y el reglamento forestal y de fauna silvestre en el año 2009. Por eso es tan gravitante su llegada al gobierno en este contexto, porque y simbólicamente lo que están viendo los pueblos indígenas es que si con Vizcarra había una omisión de políticas reales hacia incluir a los pueblos indígenas en consulta previa, en incorporarlos en ser parte del gobierno, la llegada de Antero ya no va a ser solamente una omisión, una invisibilización, sino va a haber una política mucho más agresiva de desconocimiento al indígena porque él no lo reconoce como un otro a respetar y lo hace, por ejemplo, en el caso de Bagua, donde en una entrevista que le hacen dice lo siguiente, ¿no? En la República, no, me parece que en la Mula, hace una recopilación de diarios, ¿no? Dice, pero ¿qué reflexión o autorreflexión hizo Antero años después de aquel triste episodio de nuestra historia política? Pues ninguna. En una entrevista para el diario La República en junio de este año, dijo que no se arrepentía de haber sido ministro de Alan García e incluso calificó a su gobierno como exitoso. Y al ser consultado por los responsables del baguazo señaló, discúlpame, responsables
son estos revoltosos que generaron esta situación, estos que mataron policías. No te olvides, acá el drama fue de la comunidad policial, de eso se han olvidado. Entonces, para él, la lectura del Baguazo es un tema policial, no es un tema de reivindicación de derechos de pueblos indígenas, no es un tema que a la historia del Perú va a ser de la misma dimensión que la reforma agraria lo fue en los 70, porque marca la consagración de la consulta previa y la consagración de instrumentos internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de Derechos de Pueblos Indígenas, etc. O sea, ese 2009 es clave. Y como hemos visto a nivel regional, en Ecuador había una constitución indígena, en Bolivia había una constitución indígena, y en el Perú en el 2009, o sea, un año de, o sea, ahí nomás, escala lo de Baguazo. Él no entiende el proceso histórico ni regional ni nacional, y lo ve como un asunto policial. Por eso es preocupante, al menos desde el ámbito de pueblos indígenas y gestión ambiental, su mirada del mundo. Porque es una mirada conservadora, porque es una mirada que no conoce la gestión ambiental y no conoce lo indígena. Y continúa, ¿no? ¿Por qué llamamos olvido a lo que se llama imposibilidad? Aquí se refiere a los pueblos indígenas, a los pueblos olvidados. Normalmente son los pueblos rurales, los pueblos de provincia. Aquí tenemos todos los servicios, a pesar que nos quejemos de que falta esto, aquello, no tengo residencia en la universidad. Bueno, si yo te dijera lo que no tienen los pueblos indígenas o las zonas del Ande, pues lo que tienes hoy día es como un privilegio, ¿no? Que otros no tienen, ni siquiera tienen agua potable, ni servicio de internet, ni luz. Ya hemos visto este tema cuando hemos visto participación, no voy a incidir, pero somos privilegiados, a margen de que quisiéramos siempre tener más, somos privilegiados. Él llamó, y acá hay que citarlo, ¿por qué llamamos olvido a lo que se llama imposibilidad? ¿Acaso el presupuesto es un barril sin fondo lleno de oro y que alcanza para todos? No es pues, y el Perú ha tenido muchas limitaciones presupuestarias durante décadas. Entonces, decir los pueblos olvidados del Perú, y bueno, no voy a pronunciar lo que dice, pero básicamente es un desconocimiento del pobre, porque entiende que como hay pocos recursos del Estado, pues el pobre tiene que aguantar. Y no, desde el enfoque de derechos humanos, desde el enfoque inclusivo, desde el enfoque de género, el enfoque intercultural, justamente tenemos que alcanzar a esos más necesitados. El bono universal que alguna vez se estaba pensando aprobar, no era para nosotros, no era para su profesor, era para aquellos que están sin trabajo, están desempleados y necesitan ese bono, ¿no? Etcétera. Entonces, él tiene una mirada del mundo desde Lima, y yo no lo culpo, porque si creciste con todas tus necesidades cubiertas, pues, ¿cómo comprender al que no tiene nada? Por eso es tan importante, desde la Facultad de Derecho, hacer trabajo en campo, conocer ese Perú profundo, y los que vienen de provincia, no olvidarse de dónde vienen cuando llegan a un estudio como el Grau, como el Checopar, donde los veo, o grandes empresas. O sea, nunca olviden de dónde vinieron, porque si están en San Marcos es porque tuvieron una situación socioeconómica que no era lo mejor. Yo estudié en San Marcos y no llegué con lo que tengo hoy día, ¿no? Entonces hay que recordar siempre por qué estamos allí, ¿no? en la universidad. En ese contexto de discriminación, de exclusión, la consulta previa se hace imperativa hoy más que nunca, en un estado de crisis política, un estado de crisis de paradigmas de derechos humanos, en un estado de crisis de la gestión ambiental. Y eso es lo que conversábamos la semana pasada, el proceso de consulta previa, ¿en qué consistía? Y hemos dicho que consiste básicamente en 7 etapas. Y la primera es la identificar la medida a consultar. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, ¿se consulta o no se consulta? Bueno, si identifico que afecta a los pueblos indígenas, porque el proyecto que va a desarrollarse en los próximos 30 años afecta a su vida, su ambiente, su salud, entonces sí, pasamos ese filtro. ¿Quién lo dice? ¿El profesor? No, el profesor no lo dice. El profesor es como ustedes, sanmarquino, un colega futuro. Lo dice la Corte Interamericana en los casos de Saramaca y Sarayaku, lo dice la Defensoría del Pueblo y lo dice el Poder Judicial. Y ya vamos a ver la jurisprudencia, o sea, no es la opinión. Y aquí un tema metodológico. Las opiniones que hemos estado dando hasta ahora son
a partir de la técnica de investigación llamada observación, tanto la participante como la no participante, y también la técnica de recolección de información documentaria. Doy mi opinión crítica a partir de documentos, no solamente desde un pensamiento reflexivo, contemplativo, racionalista. Es importante que nuestras opiniones siempre estén basadas en documentos, como buenos abogados que somos y como buenos investigadores que somos. Los abogados somos fundamentalmente investigadores. Y hay que grabarnos en la cabeza eso, porque cuando hagas la tesis no tienes que tenerle temor, porque el abogado siempre va a estar investigando. En todo proceso judicial, en todo contrato, en toda consulta que se nos hace, tenemos que investigar qué ocurrió en la realidad social, en el supuesto de hecho, para aplicar la norma. No hay que temer a la investigación y hay que acostumbrarnos ya a utilizar técnicas de investigación. Bueno, en este caso, incluso para esta diapositiva, hemos usado la técnica de información documental bibliográfica, ¿no? Esto está en la guía metodológica de consulta previa, página 12 del Ministerio de Cultura, cual pueden descargar de internet de la página de Cultura. Y vamos de nuevo a las etapas. 7 etapas. La primera es identificar la medida a consultar. Ya hemos visto que el estudio de impacto ambiental se consulta. También se consulta la concesión, porque es una medida que afecta a los pueblos indígenas, pero la clase de hoy día solo va a ser sobre el estudio de impacto ambiental. Vamos a prescindir de hablar sobre concesión o planes de cierre, porque esa sería otra clase y otra dinámica distinta. Luego de la identificación de la medida a consultar, tenemos la identificación de los pueblos indígenas a ser consultados y sus organizaciones representativas. ¿Quién hace la identificación de la medida a consultar y quién hace la identificación de los pueblos indígenas? La entidad proponente. Si yo te digo, mi estimado Richard, que el estudio de impacto ambiental lo va a aprobar el SENACE, ¿quién debería identificar a los pueblos indígenas afectados por esa medida? Vamos a tomar nuestro líquido. Profesor, disculpe, no le escuché bien. Vamos a repetir la pregunta. Richard, ¿me puedes decir los nombres de quienes están presentes? Porque si me pongo a ver, voy a quitar la diapositiva y no van a poder ver el texto. Ayúdame, por favor. ¿Quiénes están en clase allí que tú puedes verlos? Ya, son 20 alumnos. Está Alexander Fernández, Bianca Noemí, Daniela Marina Fernández, ya. Ekaterina Alieva. Hasta ahí. Y ya después me mencionas los demás. Daniela, ¿estás allí? Confírmame. Está, se ha ido. Daniela, a la 1, a las 2. No voy a pedir que prenda su cámara, solo su opinión. Daniela, ¿está ahí? Estamos conversando con un fantasma. Ekaterina, ¿estás ahí? Fernanda, ¿estás ahí? Bianca, ¿estás ahí? Se me hace un poco difícil perder el audio. Ah, de acuerdo. Solo te voy a hacer una pregunta y tú solamente di una respuesta. Por favor, ¿quién sería la autoridad que desarrollaría la consulta previa en el caso de la evaluación del estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica? ¿Quién sería? Voy a poner alternativas. 1, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 2, el SENACE. 3, la consultora ambiental. ¿Quién crees que sería? El Ministerio de Transporte. Muy bien, gracias. ¿Usted, Richard, quién cree que sería? La consultora. Muy bien. Fernanda, ¿estás allí? Juan Alexander. Rosalinda. La consultora de elaboración de ley, ¿eh? Ya, muy bien. Es bueno escuchar sus respuestas porque a partir de ese proceso y podíamos hacer una técnica de recolección de información de sus opiniones a través de la encuesta, te das cuenta que en realidad el sentido común no siempre nos da una respuesta sobre los procedimientos legales. En este caso, de acuerdo a ley,
quien debe consultar una medida que afecta a pueblos indígenas es el Estado. Entonces, todos los que respondieron con entidades del Estado están en lo correcto. Los que respondieron con la consultora o la empresa, no, porque es un particular. El particular no firmó el convenio 69 de la OIT. Y la consulta previa es un diálogo entre Estado y pueblo indígena, no empresa, pueblo indígena. Entonces, eliminamos la variable consultora o titular del proyecto de inversión o concesionario. Nos quedamos con dos. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en el caso de Hidrovía Amazónica, y la autoridad que evalúa el estudio de impacto ambiental, que es SENACE. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el que promueve el proyecto, el que firmó el contrato, y el SENACE es el que evalúa el estudio de impacto ambiental. En este caso, como la medida que afecta a los pueblos indígenas es el estudio de impacto ambiental, quien va a hacer la consulta previa sería el SENACE. Porque usted lo dice, profesor. No, ya les he dicho que ustedes, para tener una opinión, tienen que tener una base documental, una base en algún soporte probatorio. Y en este caso me baso en la opinión de la Defensoría del Pueblo, que ya vamos a ver. Y así, a partir de ahora, vamos a tratar de razonar, no solamente porque me parece mi libertad de expresión, sino tratar también de dar un respaldo doctrinal, jurisprudencial o un medio probatorio que usted considere que respalda su opinión. Y así debería ser su teoría del caso, mi estimado Juan Alexander, Rosalinda, que no ha venido, para su proceso de entrenamiento que usted está llevando. B, entonces estaría cubierto la primera etapa, identifico la medida que se va a consultar como que afecta a pueblos indígenas, en este caso el estudio de impacto ambiental en su aprobación. El A es este, el B es identifico los pueblos indígenas que van a ser afectados. En el caso de la Hidrovía Amazónica, como han visto en los informes que han revisado, serían 14 pueblos indígenas que se afectarían producto del dragado de 13 puntos donde van a limpiar el río, por decirlo en términos generales, de obstáculos para que pueda construirse, metafóricamente hablando, el canal de navegación. C, y la publicidad de la medida. Pero antes de establecer la publicidad de la medida, mi estimado Juan Alexander, Fernanda, Daniela, no sé dónde estarán ustedes por ahí. Síganme diciendo nombres de nuestros estimados 20 alumnos, que no sé si estarán allí, Richard, pero usted sí está. Recuérdame, porque siempre me gusta aprenderme los nombres, aunque ya no los pueda conocer físicamente. A ver, sigo. Están Yasmín Caterine, Jessica Anair, Jocelyn Andrea, Juan Alexander, María Jesús, Maylin, Ingrid, Mónica Patricia, Paul Amat, el gran Pedro Ramírez, Pamela Bermúdez y Yasser Venancio. Muy bien dicho, gran Pedro Ramírez, siempre cumple los trabajos y hace feliz al profesor porque puede leer sus opiniones, que son siempre muy analíticas. Y alientan al docente a seguir mejorando cuando ustedes también juegan en pared, ¿no? Si no, uno se cansa de dar los pases a profundidad y juega solo, ¿no? Y la proceso de enseñanza es más hermoso cuando se juega en equipo. Vamos entonces al punto intermedio entre el B y el C, que es la construcción de un plan de consulta previa. El plan de consulta previa es el momento en el que los pueblos indígenas con el Estado se reúnen para poder definir cómo se van a dar la etapa C, D, E, F en los próximos meses, puesto que tenemos que definir quiénes son los representantes de los pueblos indígenas que van a ser los que los vinculen a estos en la consulta previa, quiénes son los representantes del Estado, quienes van a llevar en nombre del ministerio, el ente que esté allí involucrado, en este caso SENACE, a llevar adelante la consulta. ¿Cuál es la medida a consultar? Va a escribirse allí, por decir, acá va a ser la resolución que apruebe el estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica, sería en este caso, ¿dónde, en qué lugares se van a realizar estas etapas? Por ejemplo, la presentación del plan, el plan de consulta, cómo vamos a financiar los viajes, los talleres, las audiencias,
el pago de impresiones, etcétera, de los documentos que van a circular, cómo vamos a contratar a los traductores, cómo vamos a contratar el hospedaje, el transporte, etcétera. O sea, todo el detalle logístico para poder llevar adelante la consulta previa como la conocemos. Aprobado este plan de consulta, se toma la foto, ahora sí en el C, y hacen pública que el Estado y los pueblos indígenas van a hacer una consulta previa. En este caso sería, vamos a pensar idealmente, del estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica. Muy bien. Luego pasamos al siguiente gran momento, al D. El D es la etapa donde brindo información a los pueblos indígenas sobre la medida a consultar. En este caso, a ver si está atento, Richard, ¿cuál es la medida a consultar? La resolución del estudio de impacto ambiental, la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental. Esa es la medida a consultar. ¿Qué información relevante podrían querer los pueblos indígenas para poder tener una opinión sobre el particular? Bueno, sin duda tendría que ser el estudio de impacto ambiental en todos sus capítulos. Ok, le doy todo ese mamotreto, tome usted, ¿y es suficiente? No, tendría que estar en código cultural, o sea, tendría que estar traducido a sus términos para que puedan entenderlo. Lo cual no significa traducir literal, sino hacerlo de una manera que lo entiendan. Si no, no estamos dando la información suficiente para que ellos puedan tomar una decisión. Una vez que le he dado toda esa información suficiente a los pueblos indígenas, que serían el estudio de impacto ambiental, incluyendo en este caso las opiniones técnicas que ustedes seguramente habrán padecido, ¿verdad? Algunos se habrán molestado con el profesor porque dice, esto no lo entiendo. Ahora imagínense ser un pueblo indígena que no estudió en la Facultad de Derecho, que no estudió en la universidad y tiene que leer, soplarse todas esas, no la suya nada más, sino todas las que sus compañeros leyeron, más el propio estudio de impacto ambiental, más las observaciones de participación ciudadana, más las observaciones del SENACE, todo eso más el estudio de impacto ambiental completo. O sea, es un proceso de consulta previa, como una especie de especialización rápida en procedimiento administrativo y en derechos indígenas, porque ahí mismo sobre la marcha los pueblos indígenas tienen que aprender. Y entonces, ¿qué necesito para que eso pueda ocurrir de manera segura? Fundamentalmente necesito de asesores. Por eso es que la ley y el reglamento prevé que los gastos de transporte de los asesores de los pueblos indígenas van a ser cubiertos por el Estado. Lo que no está diciéndonos es, ¿vamos a pagarle a esos asesores para que cumplan ese rol? No dice nada. O sea, prácticamente cuando su profesor va a una consulta de ese tipo, lo hace gratis, perdiendo clases. De hecho, de una experiencia que es pública, yo tuve que dejar de dictar en una universidad para poder hacer el proceso de consulta previa de hidrovía amazónica y 192. Tuve que elegir entre dictar a clase o ir a asesorar a pueblos indígenas, a 14 pueblos indígenas. Decidí dejar mi espacio, ya no pude volver porque ya, pues, imagínense, hay un montón de competencia docente. No es que yo sea el único que pueda dictar una cátedra, siempre hay uno atrás tuyo esperando la oportunidad. Y tú tienes que elegir entre qué quieres ser en este momento, o ser profesor o ser asesor de los pueblos indígenas. Bueno, yo perdí mis honorarios de una universidad. No los recuperé en el proceso de consulta previa. ¿Cuántos más van a estar dispuestos a hacer sacrificios? Y si esos sacrificios son necesarios. Yo creo que no son necesarios. Que el profesor lo haya hecho porque tenía planeado escribir un libro, que es el que les mostré, que es así, que es como contando las experiencias del docente en estos procesos, porque tenía una mirada del mundo que decía, yo quiero escribir un libro a partir de la experiencia en campo, no puedes escribir a partir de solo leer doctrina, hay que hacer observación participante y a partir de ese enfoque, por eso que el libro de consulta previa, profesor, no está escrito de manera tradicional, sino está escrito desde manera testimonial, porque tú eres parte del proceso, ¿no? y cuentas desde otro enfoque, no a lo Danowski, maestro, no a lo Morón, no a lo de Rojas, no. Hay dos formas de escribir, ¿no? Participante y no participante. Ellos escriben desde no participante y está muy bien. Yo no puedo hacerlo. Yo me involucro y desde allí escribo. Para dar la posición de ese otro que no se ha escuchado, que es el indígena, ¿no? Que es el indígena. Bien.
bien asesorados por los pueblos indígenas y entienden esta información, pero además, esta información no es que solamente se la explican los asesores que pueden tener los pueblos indígenas, sino la obligación de explicar la información es de la entidad proponente. O sea, SENACE tendría que ir a sus comunidades o a los puntos de reunión donde quedaron que se iban a reunir los representantes de sus comunidades a explicarles. O sea, SENACE te va a explicar todo el estudio de impacto ambiental con las observaciones, con las opiniones y todo. SENACE tendría que explicarte los impactos positivos y negativos del proyecto en marcha y cómo serían las medidas de control de esos daños, de mitigación, de indemnización, de compensación. SENACE. ¿Por qué? Porque así está estipulado en el convenio 69, es obligación del Estado. Una vez que el Estado explicó esto, ya los pueblos indígenas comprenden la medida de manera intercultural y pueden pasar a la fase E, que sería la evaluación interna de los pueblos indígenas. Ahí sí, el Estado se va a Lima, donde siempre vive, ahí es su casa, parece ser. Los pueblos indígenas se quedan en Ucayali, en Loreto, en San Martín, donde están. Y en sus asambleas comunitarias debaten la información que se les ha brindado y cómo pueden hacer una contrapropuesta, por ejemplo, de medidas de mitigación, de medidas para evitar daños, de medidas para proteger su cultura, de medidas para proteger el río, de medidas para poder navegar mejor en el río, etc. Profesor, ellos no tienen conocimiento, no han estudiado como yo en ingeniería ambiental, como dicen mis estudiantes de la otra facultad donde voy a dar charlas, y ustedes podrían decir, ¿y qué me va a enseñar un indígena, no? Lo que pasa es que el conocimiento de un abogado aquí es racionalista. Todos sus profesores, todos sus docentes no enseñan desde el campo, sino enseñan desde la doctrina, desde el conocimiento teórico, ¿sí? Entonces, confírmame, Richard, que me estás escuchando, porque no sé si la delegada me está llamando el celular y no puedo acercarme porque está lejos. Sí, estoy escuchando. Ya. Entonces no es la delegada. En ese contexto hay que hacer una autocrítica a nuestra enseñanza de facultad, que básicamente es racionalista, es documental, es bibliográfica y no es experimental o de campo. Y sí se puede experimentar la efectivización del derecho. No es que no se pueda. Y no es suficiente la práctica preprofesional en el estudio, donde sigue siendo revisión de expedientes documental, y no es suficiente el CECIRA, donde sigue siendo documental, sino también tenemos que hacer investigación de campo, que es diferente a la práctica forense, que es donde ustedes probablemente estén practicando. Es distinto, es conocer mi realidad social. Nos está faltando, porque de lo contrario no vamos a entender y comprender la norma, y siempre vamos a tener una mirada desde el positivismo de principios del siglo XX, kelseniano, de Rawls, de Hart, y no del positivismo siglo XXI, que ya tiene una mirada más tendiente al realismo jurídico con tintes de justnaturalismo para muchos. Entonces, me parece que por eso es importante que no subestime las evaluaciones internas de los pueblos indígenas, porque ellos tienen un conocimiento que nosotros no tenemos. Por ejemplo, que en las palizadas que vamos a remover para hacer el canal de navegación y la hidrovía amazónica, hay diversidad biológica, y ellos saben qué especies y en qué época de año desovan, y qué pájaros viven ahí, qué tortugas viven ahí, qué lagarto vive ahí, etcétera, etcétera, etcétera. También sabe cuándo es la subida del río, cuándo es la bajada del río. Una serie de cosas que las saben por experiencia. Y usted va a decir, no, pero yo lo puedo leer porque el CENAMI hace publicaciones. Sí, pero él vive allí. O sea, ¿qué parte no entendiste? Que la bibliografía es importante, pero ese libro se hizo probablemente hace 1 año, 2 años. Ellos tienen información de ayer, de hace 1 mes. O sea, el libro se publicó y ahí murió su información más reciente. No es la más reciente. Entonces, la unión de ese conocimiento científico que traemos nosotros desde el SENACE, técnico que traemos desde la universidad, más el conocimiento empírico que tienen los pueblos indígenas, hacen que la medida sea mucho más ajustada
para poder implementar medidas que protejan el ambiente y la salud de las personas y las culturas. Por eso es tan importante la consulta previa en el ámbito de los estudios de impacto ambiental. Por eso es que la Defensoría del Pueblo lo exige, por eso es que la Corte Interamericana lo exige, por eso es que el Poder Judicial ha anulado estudios de impacto ambiental como el lote 116 por no consultar. Luego de hacer esta evaluación interna, los pueblos indígenas redactan una acta de asamblea y envían su propuesta, en este caso serían del plan de manejo ambiental como lo ven ellos, aparte que son asesorados por ingenieros, por abogados, por biólogos, que podrían acompañar su proceso de consulta, o sea, no solamente que estén solos. Por eso es importante que el Estado les brinde un fondo para que puedan acompañar esa evaluación interna de técnicos, científicos, expertos, que puedan ilustrarlos y alimentar el conocimiento empírico que tienen de su propia cultura, del ambiente y de su salud. Ese es un proceso hermoso que si se da, como se dio en el caso de la primera consulta de hidrovía amazónica, alimenta mucho la legitimidad del acto administrativo. Qué bonita palabra, legitimidad, ¿no? Si se dio todo bien, 15 días antes se le envía al Estado esta propuesta, el Estado se supone que tiene que devolverte el favor y decirte, mira, esta es mi propuesta de medida que se va a aprobar, y nos reunimos en la etapa F, diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, donde por un lado está el Estado y por otro lado está los pueblos indígenas, y empiezan a dialogar y a conversar punto por punto. A ver, por ejemplo, tú has dispuesto que haya una medida de dragado del río. Yo propongo que no se drague el río, propongo estas alternativas, una hidrovía sin dragado. ¿Y cómo sería? Bueno, a X, Y, Z, nos hemos asesorado de científicos, nos hemos asesorado de aquí, de allá. Los indígenas no cuentan todas las respuestas, se asesoran también de científicos. Y les dicen, lo mejor sería una hidrovía sin dragado. Y de repente plantean una propuesta bien fundamentada que el Estado puede evaluar, y además se ahorra el costo del dragado, se ahorra el costo de medidas de mitigación de lo que genera el dragado y el movimiento de palizadas, y conserva la diversidad biológica. Por ejemplo, estamos hablando de grandes términos porque hablar con detalle sería mucho más complicado por el tiempo que tenemos. Si todos nos ponemos de acuerdo, llegaríamos a un acta que tendría al menos 3 partes. Un acuerdo sobre puntos en que nos hemos puesto de acuerdo sobre la medida a consultar, acuerdos relacionados a asuntos que no tienen nada que hacer con la medida a consultar, y no acuerdos. Y lo que nos hemos puesto de acuerdo sobre la medida a consultar son vinculantes. Lo que no me he puesto de acuerdo sobre lo que no es medida a consultar, pero que salió, por ejemplo, servicios públicos como educación, salud, etcétera, también son vinculantes. Y los no acuerdos son, por ejemplo, no dragar el río porque vas a afectar mi cultura, etcétera, etcétera. Son temas que en el momento de tomar la decisión deben considerarse. Por ejemplo, en el momento de aprobar el estudio de impacto ambiental, si los pueblos indígenas dicen que el dragado va a afectar su cultura, su ambiente, como lo conocen, su cosmovisión, la decisión puede ser del SENACE no aprobar el estudio de impacto ambiental porque esto afectaría el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, que se modifique el proyecto para que solo contemple todas las medidas menos el dragado. O la otra acción que tendría el Estado sería, no llegamos a un acuerdo, pero es decisión del Estado, mía, como Estado, de adoptar una decisión, y esta podría ser llevar adelante la hidrovía con dragado y todo, con movimiento de quirumas, porque yo soy Estado y puedo hacerlo. ¿Qué puede hacer el pueblo indígena cuando eso significaría una afectación a sus derechos? No voy a decirles que hagan un baguazo, no. Lo que te voy a decir es, haz un amparo constitucional, porque hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que protege los derechos ambientales y de los pueblos indígenas en múltiples ocasiones, ha fallado a favor de ellos. Si falla ese elemento, lo que le gusta mucho a Juan Alexander, que siempre pide en los talleres, y seguramente a fin de año vamos a hacer una reflexión del tema,
me puedo ir a la Comisión Interamericana para que me dé una medida cautelar y no afecte mi cultura y mi ambiente, sí. Y además podría llegar a que se admita la petición ante la Corte y hacer una jurisprudencia como Saramaca, Sarayaku, sí. Entonces, hay que utilizar los mecanismos institucionales que existen y hay que terminarlos. Si no se termina, pues tenemos lo que hoy día vivimos, ¿no? Un sistema que, al no haber reaccionado su mecanismo constitucional, que era el Tribunal Constitucional, nos mete en una crisis. Lo mismo puede pasar acá. Si mi proceso constitucional es larguísimo y no responde a la velocidad de lo que se produce, genera conflicto social. Vago es un ejemplo. Si la comisión no responde a la velocidad que la población espera, tienes un conflicto como el de Chile. Y si la Corte Interamericana se demora 7 años en resolver algo que es urgente, pues tienes casos como Ecuador o Bolivia. O sea, parte de la conflictividad es también responsabilidad de nuestros mecanismos de sistema de justicia nacionales e interamericanos, hay que decirlos. Nadie critica a la Corte, nadie critica a la Comisión y yo voy a hacerlo. O sea, se demoran una vida en responder las peticiones. Y cuando tú les reclamas, porque he ido a reclamarle al secretario públicamente, dicen, claro, frente a un desaparecido, un torturado, ¿qué puede decirme tu aislado? O sea, no, es que no se trata de decir que el desaparecido o el torturado es primero que el pueblo indígena en el aislamiento voluntario. Todos tienen los mismos derechos. Hay que tener una razonabilidad, primero en la respuesta y segundo, en que deberíamos responder con la mayor velocidad posible y no jerarquizar derechos de que el desaparecido primero, luego sigue el torturado y los indígenas al final. Entonces, hay también que hacer una crítica desde los talleres, desde la academia, a la velocidad que resuelve la comisión y la corte, lo que se peticiona, lo que está en evaluación, y también al nivel de ejecución de las sentencias que eventualmente brindan. No solamente muchas veces se comparte la jurisprudencia, qué bonito, pero se han preguntado si alguna de esas se hizo efectiva y cómo el Estado la cumplió y cómo el Estado retrasa a través de los juzgados supranacionales la ejecución de estas sentencias. Es otra historia, pero digamos, técnicamente tenemos institucionalidad para reclamar si es que la consulta previa no te da una protección como pueblo indígena, sí. Debemos confiar en ella, sí. Debemos fortalecerla, sí. Y desde la universidad tenemos que hacerlo, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos pendiente. Pruebas. ¿Por qué se consulta el estudio de impacto ambiental? Porque lo dice el profesor Carguatocto, porque, vamos a ver, por acá lo tengo, porque lo escribió en este libro y el que le digo que, por el que dejé una universidad, o porque antes lo escribí acá en este otro texto que está en la biblioteca, todos los sellos. O sea, no es que ahorita se me ha ocurrido, lo vengo escribiendo hace años, 2007, en las demandas y todo eso. Es un tema que ya la Defensoría del Pueblo pues, lo dice, pero ya lo decíamos hace muchos años. Ni siquiera debo decir que es una idea propia. A partir de la experiencia en campo, recoges las demandas sociales y ves el supuesto de hecho y ves el derecho que se está identificando y lo aplicas. ¿No? Aquí no se trata de inventar derechos, sino de ver en campo, en terreno de la realidad social, qué demandan las personas y cómo el instrumento internacional calza con esa demanda, ¿no? Esa es la idea, no es leer y leer y reflexionar sin tocar la realidad. Y aquí la Defensoría del Pueblo, ya después de tantos años, se saca un informe que creo que es capital, ¿no? Que es el informe sobre el camino de proyectos de inversión sostenible, balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú, informe de adjuntía 006-2016 DP/AMS-PPP-LMA, que para quienes quieran hacer una tesis sobre sistema de evaluación de impacto ambiental del Perú, o sea, la consulta de los estudios de impacto ambiental en el Perú, este texto es clave, descargable en internet, léalo. Dice aquí que considerándome mejor, no quiero escuchar la voz de uno de sus compañeros. A ver, Richard, ayúdame, di el nombre de uno de tus compañeros y que invítalo a leer, por favor, que estás hoy día ayudándome a hacer la clase. Ya. A ver, Jessica Anair Cáceres
Excelente, vamos a conocer a Jessica. Buenas noches, profesor. Muy amable, Jessica. ¿Puedes leer este texto, por favor? Sí. El camino hacia proyectos de inversión sostenibles, balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú. Considerando que el instrumento de gestión ambiental es el que define las medidas de prevención, mitigación y control de los posibles impactos ambientales y sociales sobre su entorno, corresponde a las entidades competentes en aprobar estudios ambientales, ministerios y SENACE, llevar a cabo el proceso de consulta previa de aquellas medidas administrativas que impliquen afectaciones directas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Jessica. Muy amable usted. Boom. No solo lo piensan los pueblos indígenas, no solo lo piensa la academia, ¿no? Raquel Irigoyen, Juan Carlos Ruiz, el profesor, ¿no? Alicia Banto. También institucionalmente lo piensa la Defensoría del Pueblo. Entonces, ya tenemos que prepararnos desde la universidad, desde nuestra expertise para ese momento. Hace muchos años reclamábamos que se cree una entidad como el SENACE. Mi tesis de magíster en constitucional se escribe cuando no había SENACE y en mis recomendaciones pongo que se implemente SENACE. O sea, puedes tú, desde el ángulo de estudio del derecho, pronosticar que esto va a pasar. Que quizás esto hoy día es utopía, que de repente el profesor no lo va a llegar a ver, pero va a pasar. Porque ya nos mostró la historia del pensamiento del hombre que las ideas anteceden a los hechos sociales y se ve a diario con, por ejemplo, el tema de la evolución de los derechos ambientales y los derechos indígenas. La Defensoría del Pueblo en este informe muy interesante hace una diferenciación, como ya lo dijimos la semana pasada, entre participación ciudadana, acceso a información pública y consulta previa. No los confundan porque el primero, participación ciudadana, es básicamente la posibilidad de aportar con tu opinión en el proceso de construcción de una política pública, de un instrumento de gestión ambiental, de una ley, y el acceso a información pública ambiental es que te brinden información sobre un punto determinado, ¿no? Por ejemplo, Juan Alexander quiere pedir información sobre cuántos derrames de petróleo ha habido en el Perú en los últimos 20 años. Y listo, le da. Pero ¿cómo sería participación ambiental? Que cuando construyamos la política nacional para remediar los derrames de petróleo en el Perú, por ejemplo, me estoy inventando lo que no existe, pero Juan Alexander vaya y aporte sus ideas con Rosalinda y todo su grupo, porque ya están estudiando el tema, y en ese contexto contribuyan, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? En el de acceso a información pública es como un acto unilateral, ¿no? Vamos a ponerlo, una de las cosas que me gustó siempre es contratos y obligaciones, ¿no? Es como una especie de donación, ¿no? O sea, un acto unilateral en que alguien te da esa información, te obsequia esa información pública y sin pedirte nada a cambio, ninguna motivación, te la da. Pero en el cambio, en el otro, el de participación ambiental, sí se te exige que tú contribuyas a la construcción, que es un proceso colaborativo. Es un proceso colaborativo. Pero en la participación ambiental, la capacidad de decisión sobre la medida a tomar de usted es mínima. O sea, usted puede aportar en el debate, puede dar información, pero no va a decidir. En cambio, en la consulta previa, sí va a decidir cómo va la medida, en qué términos va la medida y va a celebrar acuerdos vinculantes con el Estado y usted. O sea, la consulta previa, digamos, se parece más a un contrato analógico, no digo que sea eso, pero digamos que una buena analogía sería un contrato donde hay dos partes, el Estado y los pueblos indígenas, y que suscriben un compromiso que tienen que cumplir ambos. Se vinculan, ¿no? Y su incumplimiento da la posibilidad de exigirlo administrativa y judicialmente, ¿sí? A través de una acción de amparo. Entonces, la consulta previa, en buena cuenta, tiene la dinámica de un contrato. El acceso a información, digamos, que tenga una mirada así un poquito forzada de una nación. Y la participación es una especie
zona intermedia porque hay información que circula, me pueda considerar mis aportes, pero finalmente tú decides y yo no puedo hacer nada. Ya lo dirá usted con detalle, este informe es una delicia si te gusta el tema de participación ciudadana, Escazú y demás. Y la Defensoría del Pueblo no solamente lo ha dicho una vez de que los estudios de impacto ambiental deben consultarse, sino lo ha dicho varias veces. Y en el caso de minería ha sido categórico. En el caso de minería, y le resumo la lectura porque me imagino que no es tan agradable leer tal letra chiquita de ustedes, ha dicho que el permiso de operaciones que se consulta en el sector minero no es el momento ideal para poder consultar esta actividad, ¿no? Y esto tendríamos que debatirlo en los talleres de derecho minero, ¿no? Y no se debate, ¿no? O sea, que tú lo ocultes abajo de la alfombra y que no debatamos temas que son claves para la inversión privada, no quiere decir que desaparezca el problema. Ojo con esto, a veces uno oculta, ¿no? Oculta ciertas cosas incómodas que no quiere que se sepan, pero este es un tema gravitante. Las inversiones mineras en el Perú fracasan rotundamente porque no se contrata la concesión minera, como sí se contrata en el tema de hidrocarburos, como sí se contrata en transporte y comunicaciones, no se contrata el estudio de impacto ambiental, sino se contrata, se consulta el permiso de operaciones, que es cuando ya tú tienes todo. Solamente ya estás para que te den luz verde para que tú inicies la operación. Pero en el permiso de operaciones lo único que se discute es, ¿vas a iniciar o no obra? Pero no se discute los términos y las condiciones en las cuales vas a operar en la zona. Eso está en el contrato. Tampoco se discuten las medidas socioambientales, culturales, de salud que vas a tomar con los impactos que genera el proyecto minero. Eso está en el estudio de impacto ambiental. El permiso de operaciones simplemente es una licencia absolutamente formal de algo que ya está decidido. Entonces, esta opinión es compartida tanto por la Defensoría del Pueblo como la gran mayoría de comunidades nativas campesinas que se oponen a la forma como se consulta en el sector minero. La Defensoría del Pueblo. Por eso dice en este informe 003 AMMCPPI, raya PPI, sobre el proceso de consulta previa del proyecto de exploración minera La Merced, sobre el particular, la Defensoría del Pueblo considera que ha tomado en cuenta el ciclo de vida de un proyecto minero y la finalidad que persigue la consulta. La autorización de inicio de actividades no es la medida idónea a ser consultada. En efecto, realizar la consulta sobre esta medida imposibilita en la práctica alcanzar acuerdos capaces de modificar algunos aspectos del proyecto que pueden afectar derechos colectivos, toda vez que dicha autorización es una medida que se emite después de la aprobación de la certificación ambiental y de las diversas autorizaciones necesarias para que el proyecto se ejecute. Y continúa y finalmente termina diciéndote, se consulta el estudio de impacto ambiental. El profesor se está adelantando con ustedes a lo que va a venir. ¿En qué ley está eso? Pues no está en ninguna ley, es una interpretación. Hay que ser hermenéutico, no solamente exegético y literal. Sigamos avanzando, porque hoy es la última clase del tema, y luego les abro las preguntas en unos 10 minutos. También tenemos otro informe de la Defensoría del Pueblo, análisis sobre las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas. Y yo quiero que aquí me acompañe uno de mis estudiantes, porque esta letra sí es grandecita. Por favor, Richard, ayúdanos, nombra a alguno de tus compañeros o compañeras para que lea este texto rápidamente y podamos ir cerrando la clase en unos momentos. A ver, Jocelyn Andrea Chumbes. Estimada Jocelyn, acompáñanos a esta triste historia y léenos este texto que está aquí, por favor. Sí, profesor. Dice, análisis sobre las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas. Caso, proyecto minero de Las Bambas, Defensoría del Pueblo. Informe 08-2016. Página 18. Ante la existencia de un pueblo indígena cuyos derechos podrían verse afectados, la consulta previa debería realizarse durante el proceso de evaluación de impacto ambiental. Ello permitiría al pueblo indígena involucrarse y tener certeza que los aspectos de su especial interés o preocupación puedan ser considerados, como el manejo de los posibles impactos ambientales y sociales que puede ocasionar un proyecto o las posibles compensaciones o beneficios que éste pueda generar,
permitiendo la construcción de acuerdos adecuados para garantizar la protección de sus derechos colectivos. Muy amable por su atención, Jocelyn. Gracias. Como ven, nuestra argumentación, nuestra teoría del caso, nuestra clase siempre está basada sobre documentos oficiales. No son ideas locas del profesor, son hechos, son documentos. Este informe, no podemos verlo a detalle, pero básicamente lo que recomienda es que se consulte el estudio de impacto ambiental. Y aquí a la izquierda, al punto medio, dice: de otra parte, como hemos señalado en otras oportunidades, ante la existencia de un pueblo indígena cuyos derechos podrían verse afectados, la consulta previa debería realizarse durante la evaluación de impacto ambiental. Y dice más: la Defensoría del Pueblo plantea que se consulten las modificaciones de los estudios de impacto ambiental y los informes técnicos sustentatorios. Mi estimado Juan Alexander Boom, estamos hablando de cosas mayores. Esto al SENACE le aterra. A mi ex jefe, maestro, que no voy a decir su nombre, quien manda un saludo, le aterra. No puede concebir la posibilidad de una consulta de un IA. ¿No? Es un poco la sensación que me queda a mí cuando le pido esto y no lo hace. No voy a aburrirlos porque esto sería como para un diplomado, explicar toda la documentación y probanza que tiene el docente sobre por qué sostiene que la ley ya se consulta, pero ya les hemos hecho un resumen con mi colega Amparo Córdoba, su compañera también de ustedes en clase, sobre todos los informes que la Defensoría del Pueblo ha hecho hasta la fecha. Y el último, nomás, vamos a señalar nota de prensa 268 OCI DPI 2019, SENACE puede llevar a cabo proceso de consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental de proyecto extractivo. No seas descarado, SENACE. Te lo dicen en tu cara y tú te niegas a hacerlo. Te demandan judicialmente la y tú vas donde tu papá Minán y quieres protegerte con Ministerio del Ambiente y quieres rehusarte a hacer una consulta previa y generas conflictividad. Los funcionarios estamos para resolver problemas. Estamos al servicio del administrado. Lean su ley 2744, lean los principios. No sé por qué nos complicamos la vida cuando las soluciones muchas veces ya están escritas. Uno de los momentos más felices de su profesor, y por lo cual valió la pena dejar una universidad que yo quise mucho, fue haber logrado este acuerdo en el caso de Hidrovía Amazónica junto con los pueblos indígenas y habernos cerrado y quedarnos muchos días debatiendo y al final obtener esto, ¿no? No es perfecto, no es algo que me enorgullezca completamente, pero es la primera vez que se acuerda entre el Estado y los pueblos indígenas lo siguiente. Primer acuerdo de la consulta previa de Hidrovía Amazónica del 2015. De ser el caso, en el presente proyecto de provisión de servicios de hidrovía amazónica, se identifiquen nuevas afectaciones a los pueblos indígenas que no hayan sido objeto de presente consulta y las mismas se identifiquen en el desarrollo de la IA, estas se evalúan de acuerdo a la legislación sobre los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a consulta previa. Este acuerdo fue el de 2015, mucho antes que la opinión de Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Entonces, su profesor no tenía la Defensoría del Pueblo, ni los pueblos indígenas, Ayorpio, Aidesep, Oraú, Corpi, no tenían a la Defensoría del Pueblo de su lado. La Defensoría del Pueblo estaba observadora. No fue hasta que ganamos este acuerdo en que la Defensoría, en el 2016, un año después, empieza a expedir informes, porque los conseguimos a punta de una negociación muy dura con el Estado. Este es el único acuerdo que existe donde el contrato de concesión y los términos de referencia al estudio de impacto ambiental se acuerda pasar a una consulta del estudio de impacto ambiental. La redacción no es tan feliz, es verdad. Pudo ser un mejor acuerdo, es verdad. Pero al menos es la primera vez que el Estado admite la posibilidad que el EIA se consulta. Y por eso hoy día estamos en juicio haciendo que este acuerdo se pueda llevar adelante. ¿Sí? Y las organizaciones indígenas estamos litigando. Ya se acaba el tiempo y quizás esto pueda ser materia de estos
eventos que hay en verano, donde hay un poco más de alguna forma tranquilidad para contar historias. El caso del pueblo de Saramaki versus Surinam en 2007 es la primera vez donde la Corte Interamericana se da cuenta que es clave el estudio de impacto ambiental en la vida de los pueblos indígenas y deben contemplar su participación. Pero como bien dice en los debates que tenemos interna con Córdoba, no, pero no dice consulta previa. Sí, es cierto, ¿no? O sea, claro, yo tengo una mirada desde años de lucha y claro, no dice literal y a veces también está bien, está muy bien. Ustedes quieren que diga literal, no lo dice, pero sí se desprende del texto que debe consultarse el proyecto de inversión. Y sugiere, ella debe tener en consideración una participación indígena. Pero lo que sí dice Saramaka es el proyecto tiene que ser consultado porque tiene que compatibilizarse, armonizarse con el plan de desarrollo del pueblo indígena. En el 2007 se avanza en ese contexto, ¿no? Hemos cogido estas dos, ¿no? Saramaka y Sarayaku. Pero en Sarayaku ya aborda, como la Padula, me imagino el viernes, el Arco de Chile, aborda frontalmente que los estudios de impacto ambiental deben ser cargados de interculturalidad, que deben ser objeto de una consulta. Y bueno, hace unos días se debatía con Córdoba, no, pero todavía yo quiero más, decía Córdoba, ¿no? Decía, pero no me ha convencido, es difícil convencer a ustedes como buenos samarquinos, ¿no? Bianca también era durísima para convencer cuando debatíamos ideas sobre hidrovía amazónica. Entonces, entendí que no era suficiente. Y lo que cierra, porque estas sentencias tienen que leerse así una tras de otra, el tema es cuando la Corte Interamericana da su opinión consultiva, la OC 23, el 17, dice abajo, en su párrafo 116, que en el caso de que el proyectos que puedan afectar territorios indígenas y tribales, la Corte ha indicado que debe darse participación de la comunidad indígena dentro de un proceso de estudio de impacto ambiental mediante una consulta. Y esa consulta es consulta previa. El pie de página me lleva a las dos solo sentencias. O sea, hay que leer toda esta opinión consultiva, obviamente. Juan Alexander hay que hacer un evento para difundir más esta opinión consultiva, que es un resumen como de todo lo anterior, porque uno va mirando los pies de páginas. Porque lo que te está diciendo la Corte es, para hacer un estudio de impacto ambiental, aquí están las reglas para hacer un estudio de impacto ambiental, respetando derechos humanos, tienes que consultar el estudio de impacto ambiental. Bueno, y así sí convencía a su compañera Amparo. Pero claro, son años de proceso de aprendizaje en el debate intenso con organizaciones sociales, indígenas, expertos, y con tus propios compañeros, ¿no? Para que quede claro, la Corte insiste en que se debe respetar la tradición cultural de los pueblos indígenas. ¿Cómo? Con una consulta previa. Por eso es que los pueblos indígenas, ahora último, han solicitado la consulta previa del Reglamento de Gestión Ambiental de Minagri, porque afecta, como lo decíamos la semana pasada, la dinámica de la aprobación del estudio de impacto ambiental, y si tú cambias las reglas de juego de cómo se aprueba el estudio de impacto ambiental, afecta a un derecho de ellos. O sea, el que la Corte me haya dicho que el estudio de impacto ambiental se consulte es la premisa 1, y la premisa 2 sería, si se va a modificar las reglas de juego para poder aprobar estudios de impacto ambiental, ¿debería consultarse? Claro que sí, porque el estudio de impacto ambiental afecta a los pueblos indígenas. En consecuencia, también las normas que regulan los estudios de impacto ambiental les afectan. ¿Qué están pidiendo estos pueblos indígenas en estos reglamentos que piden constantemente ser consultados? Que se incorpore en el proceso de evaluación de impacto ambiental la consulta previa. El Ministerio del Ambiente no entiende, Cultura no entiende. Bueno, no quieren entender, no estoy claro. Ya vamos cerrando esta historia que ha sido para mí muy disfrutable, no sé para ustedes si estén allí, pero me ha gustado contarles esta clase entre testimonial y experiencia profesional y de docente. La jurisprudencia del expediente 32365/2014 01801 JR/6 y /04, que usted puede descargar por internet en consulta de expedientes, o el caso del lote 116, es la primera vez que el Poder Judicial se pronuncia diciendo que si no se consulta un estudio de impacto ambiental es nulo.
ya no estamos en juego. Ya. Ahora sí, si tú te vas a un amparo al Poder Judicial, puede declarar la nulidad del estudio de impacto ambiental que no se consultó. Y ordenaron esto, no ordenaron en sala, no estamos hablando de primera instancia, segunda instancia. Ordenaron al Ministerio de Energía y Minas y a Petroperú que se realice un nuevo estudio de impacto ambiental para explorar 2 pozos, el mismo que deberá ser consultado y obtener el consentimiento de los pueblos indígenas afectados, junto con la consulta previa y exploración y explotación de hidrocarburos del lote 116. O sea, esto es como cuando matas 2 pájaros de un tiro, ¿no? Este es como el gol que hace Guerrero cuando nos pone a portas de la clasificación, porque vale por 2. Le ganas el partido y también te lleva hasta la final. Porque lo que me está diciendo el Poder Judicial, y con eso cerramos, vamos a darle 3 minutos al profesor, creo que se los merece. Se consulta la concesión de hidrocarburos, el lote 116, y el estudio de impacto ambiental. Miren, los 12 dice que te consultan. O sea, la tesis que el profesor ha señalado desde la clase pasada, que hay un ciclo económico, donde hay un inicio con el contrato de concesión, donde hay un punto medio en el estudio de impacto ambiental aprobado y donde hay un punto de cierre, ya se está cerrando. Estamos judicialmente logrando reconocer esto. ¿Quién lo hizo? Hay que reconocerlo. Ahí estuvo compañero Richard Odiana, estuvo el compañero Juan Carlos Ruiz, y lo hicieron bien. En realidad, felicito a los colegas de haber dado pero en paralelo, oye, y pareciera que así como Capitán América está corriendo y dice a la izquierda y sale su compañero, ahí nomás ese mismo año, otra organización, en el ámbito de la explotación minera de Cenepa, gana una sentencia similar, ¿no? Y acá está el expediente del 1437 2013 18 ISJR SI del 10º juzgado, dice que la declaró fundada la demanda y ordenó la nulidad de las resoluciones administrativas de otorgamiento de títulos de concesiones mineras y la nulidad de resoluciones de aprobación de instrumentos ambientales. Ok, cierro faltando 2 minutos. En minería, me están diciendo ahora, se consulta la concesión y el instrumento de gestión ambiental. Antes me dijeron, en hidrocarburos se consulta la concesión y el instrumento de gestión ambiental. Entonces, ¿cuál es la conclusión de la clase? ¿Cuál creen que sea la conclusión? Bueno, la conclusión debería ser, ya con eso cerramos aquí, me parece que ya ahí, sí, cerramos con esta diapositiva para ser puntuales. Conclusión de esta última parte de la consulta de su impacto ambiental, señores, señoritas, futuros colegas y futuros doctores, en los próximos años va a ser inevitable la consulta del estudio de impacto ambiental. Y hay que prepararnos. Eso es todo. ¿Alguna pregunta final? Richard.